Hola, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Esta iniciativa de reflexión y extensión académica es producida por la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile. En el capítulo de hoy nos acompaña Francisca Janiszewski-Paxton, investigadora, colaboradora de nuestro Observatorio en Política Pública del Territorio, ecóloga paisajista y doctora en Geografía. Bienvenida, Francisca. Gracias. Bueno, hoy hablaremos sobre las consecuencias y cómo en Chile durante los últimos años se ha escindido la vegetación del diseño espacial en parques y plazas, había puesto yo. Sin embargo, antes me gustaría conocer y saber en qué temas académicos o de investigación te motivan en el corto plazo. ¿Qué cosas estás haciendo? Bueno, ahora estoy trabajando sobre el método de la complejidad y aplicarlo al estudio del paisaje. Explícanos un poquito, método, porque ya es complejo decir solo método de la complejidad. A ver, yo sigo varias líneas de investigación porque trabajé en un centro de investigación urbanístico. Entonces tengo una línea urbana, que es la que vamos a hablar ahora, y una línea de paisaje y más social. Entonces el método complejo es en el fondo ver la realidad más allá del método reduccionista. En la complejidad existen contradicciones. ¿Cachai? Entiendo. Es como varios observadores sobre varias formas, o sea, varias miradas de respecto a un mismo fenómeno, para hacerlo simple, ¿no? No, es ver todas las circunstancias del problema. Más allá, por ejemplo, está el método interdisciplinario, transdisciplinario, ¿no es cierto? Más allá de eso, que son inputs que entran, el input tiene que considerar todos esos elementos dentro del problema. Y en el fondo, cuando hace la transdisciplinaridad, cada elemento está pensado en los otros y dialogan, no se eliminan, porque una de las animadversiones con este método es que se pueden eliminar las ciencias específicas, pero no. Todo el contrario, esto viene de entender una frase de Pascal, que todo está en todo y recíprocamente. Es verdad que hoy día vamos a hablar solo básicamente del tema urbano, que es una de tus líneas de investigación, y tú nombraste una social. Yo tuve la suerte de leer una columna tuya que tiene que ver con el tema de una comunidad colla en la cordillera de Domeico y los problemas que ocasiona la explotación de la gran minería en su, no sé cómo decirlo, en su transcurso cultural. Claro, es una comunidad transhumante que habita en toda la precordillera andina de la zona de la región de Atacama. Sigue toda la cuenca del río Copiapó hacia arriba. Entonces esta comunidad ocupa el río Jorquera, que es uno de los afluentes del río Copiapó indirectamente, pero es uno que los nutre. Y se ve afectada en este minuto, por contaminación de la minera Maricunga, que ahora está cerrada por lo mismo, y se va a instalar una minera mucho más grande, que es Norte Abierto, que es de Barrick y de Gold. Sí, pero ¿en qué los afecta básicamente? Tú dices en sus condiciones de vida, en este minuto ya la prospección y todo el tema de las instalaciones menores ha significado un tránsito de camiones. La comunidad está acostumbrada a que los animales pastan solos. Entonces han tenido que ocupar su tiempo para actividades productivas en cuidar los animales para que no los atropellen. Y además los camioneros tiran basura, entonces los animales se mueren enfermos. Entonces hay toda una problemática con respecto al modo de vida. Más allá de eso, cuando se explote, va a haber un tema de polvo porque ocupan el mismo cerro. Entonces, en el mismo cerro, ladera poniente, está la comunidad Colla y ladera oriente está la minera. Y eventualmente contaminación de agua, entiendo que hay un tendido eléctrico como contaminación del paisaje. El relave está en una de las cabeceras de la cuenca del río Copiapó
y que nutre directamente el río Jorquera, que es de donde ellos tienen propiedad. Y además ocupa una vega para instalar un aeropuerto. O sea, una intervención gigante del paisaje. Mira, yo calculé más o menos, es como un tercio de la región en total. Ocupa toda la región, la cruza. Bueno, este tips y este recuerdo tiene que ver solamente como para que veamos algunos de los ejemplos de los que te convocan en tu trabajo de investigación en la línea social. Pero como dijimos... Imagínate que tiene un mineraducto que atraviesa hasta la cordillera de Domeyko y el desierto florido. O sea, es una aberración. Vamos a hacer un programa especial respecto a aquello. Ahora vamos a lo que nos convoca. Una manera simple de decirlo es el triunfo del hormigón por sobre la vegetación o la naturaleza. Yo sé que no es un título más bien periodístico, pero que probablemente no compartas. Pero cuéntanos, ¿cómo se ha modificado el diseño, especialmente de áreas verdes, para ponerle un título, en los últimos años? Bueno, mira, más o menos desde la década del 90, se empieza a desarrollar en Norteamérica sobre todo un tema que se llama la arquitectura hostil, que tiene que ver con el rechazo de las personas. Entonces se comenzó a diseñar un modo de espacio duro donde se juega con la naturaleza en contraste. Entonces la idea, que a mí me enseñaron eso, o sea, yo soy de esa escuela, el objetivo es separarse de la naturaleza. Entonces, generar el contraste. Eso significa que se ha ido restringiendo cada vez más el uso de la naturaleza, el uso de la vegetación y la emulación de la naturaleza, que es en el fondo donde están los servicios espirituales que generan las áreas verdes. Porque además, cuando estamos hablando de áreas verdes por persona, estamos hablando de áreas verdes, de vegetación. En cambio ahora las áreas verdes están siendo cementadas. Ahora, por ejemplo, hay tiene que ver también con los recursos. Por ejemplo, en Los Espejos y Renca, la vegetación cubre el 30% de las áreas verdes. En cambio, en Las Condes y Providencia el 70%. Y ya tú puedes ver las bases del MIMBU que piden hasta el 80, 90%. ¿Pero tú crees que esto se debe a un criterio economicista? Espérate. Pero en la medida que vamos cada vez al norte y cada vez más pobre, la tendencia es a cementar cada vez más. Ahora, eso tiene que ver también con el tema hídrico, pero es una contradicción, porque cuando tú cementas una superficie tienes que lavarla. Y eso ocupa mucha agua, porque tiras agua a chorro, mucha presión, y eso ocupa mucha agua, y esa agua se pierde, escurre, se transforma en más agua de escorrentía superficial en lluvia. En cambio, cuando tú tienes vegetación, esa agua, el agua de lluvia penetra un poco, una parte penetra en la tierra y se queda ahí, y las raíces la sostienen. Entonces el agua es aprovechada y la que cae a las napas nutre las napas. Y las napas nutren los ríos y los pozos con que la gente produce su fruto y las cosas que consumimos. Además entiendo que el agua de riego es limpia y el agua cuando se limpia una superficie de hormigón, de cualquier cosa, básicamente es sucia. Tiene necesariamente componentes, detergentes, petróleo y toxinas de todo tipo. Ahora, cuéntanos, cuando estamos hablando de esto como del triunfo del hormigón, cuéntanos algunos ejemplos concretos. Ya, pero es que no para ahí, porque empezó a darse un concepto de la multifuncionalidad. Un área verde, la gracia de un área verde, de un parque o una plaza parque, es que tiene zonas. Zonas de juego para niños, zonas de juego para adolescentes, zonas de descanso, zonas de contemplación, zonas para conversar.
etcétera. Entonces se inventa esto de la multifuncionalidad, que en el fondo es una gran explanada con un borde con asiento, normalmente jardineras que se separan de la vegetación, y son grandes explanadas que sirven para cualquier cosa, pero en realidad no sirven para nada porque nunca se ocupan. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, adolescentes o jóvenes andando en skate, en patines, y que son cosas más bruscas, con niños tratando de jugar. Entonces chocan. Y la otra es la multiculturalidad, que en el fondo es juntar en un solo bloque multifuncional todas las culturas. ¿Y qué hace eso? Lugares anodinos. Porque un elemento importante de un área verde, de un parque, una plaza, es la identidad. Claramente. O sea, son lugares que cada vez son más de tránsito que de permanencia, digámoslo de alguna forma, ¿no? Al final no lo ocupa nadie, o sea, todo el mundo pasa por ahí, pero no... Mira, si tú hubieras visto el proyecto de la transformación del parque de la Villa Frey, del metro, era absolutamente en diagonales, que generaban una circulación expedita, hacía una calle donde no había calle, donde la circulación era peatonal y hacían una calle, y rompían el parque en 4 trozos, digamos, dividido en diagonales y octogonales, una aberración. Tengo una consulta, perdona mi ignorancia, para ir a un ejemplo como probablemente más general, el tema como de la explanada de la Alameda visto desde la Alameda, ¿es eso de lo que estamos hablando? Eso es más confuso, es más complejo, pero un ejemplo de esto concreto que se ha construido, porque en la Villa Frey no se pudo hacer ese proyecto porque la población se levantó, hicimos una campaña, etcétera. El parque de la Quinta Normal. El parque de la Quinta Normal fue transformado en una gran placa de cemento. Si tú ves la laguna, que era una laguna que emulaba una laguna natural, que tenía roqueríos, que tenía un árbol que se metía dentro del agua en un roquerío, se transformó en una piscina. Entonces el árbol que estaba en el roquerío pasó a estar en una jardinera circular, y todo el borde de cemento y octogonal, rígido, etc. Y para hacer eso, para hacer las líneas rígidas y la cementación, se eliminaron muchos árboles. Y este parque es de 1842. Entonces, y antes se traían los árboles en barco. Entonces, imagínate la edad que tenían esos árboles que sacaron, solo para hacer estas placas de cemento que generan calor, además. Este nuevo diseño, que uno podría entenderlo como con alguna justificación economicista, que es teóricamente menos mantención, menos jardinero, etcétera, probablemente lo que hablábamos, ¿no?, aunque sea errado, menor consumo de agua, pero también hay un elemento bien importante en el tema, estoy pensando básicamente en los parques, ¿no? Es el tema de que cambiar parques por esto contribuye, o teóricamente así se justifica, también a la seguridad, porque son espacios más abiertos, más iluminados, etcétera. O sea, impedirían un poco, claro, el tema de la victimización, del actuar delincuencial. Claro. ¿Es eso así? ¿Se justifica? A lo que me refiero es... No, lo que pasa es que cuando tú manejas la vegetación, la puedes manejar de tal manera que sea segura. El lema es de pantorrilla a rodilla abierto. Entonces tú puedes tener un arbusto podado desde la base y que genere una copa más allá de la rodilla. Y ahí no se te va a esconder nadie. O sea, maneras de resolver esto hay. Los asientos de ahora son bloques de cemento. Ahí se esconde alguien. La jardinera que ponen los pobres árboles en estas jardineras de cemento que se calientan y se queman las raíces y se mueren los árboles, también sirven para que la gente se esconda detrás. Entonces hay contradicciones en eso, hay contradicciones, y la vegetación bien manejada no tiene por qué generar inseguridad. Ahora, se está usando vegetación que no sirve para eso, porque son herbáceas muy altas. Entonces hay que optar por herbáceas bajas, arbustos que sean podables y árboles. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia,
entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. Hoy en Hablemos de Ciudad y Arquitectura conversamos con Francisca Janciewski-Baxton, investigadora, ecóloga paisajista y doctora en geografía, sobre el triunfo del hormigón por sobre la vegetación en los espacios públicos de nuestro país. ¿Crees que estos cambios, si se realizaran, debieran tener siempre un componente de participación ciudadana? Sí, pero antes de eso, me hablaste del costo que significaba y el capital, el mercado de estas placas de cemento. Bueno, tienen un alto consumo de agua y una larga línea de daño ecológico, porque empieza en la extracción de árido, pasa por la producción del cemento y luego por el hormigón. En el hormigón se gasta mucha agua y todo ese proceso es un proceso de mercado. Evidentemente. Construir así es mercado, porque además tú con un parque de ese tipo puedes hacer un montón de plazas. Pero ahora, de nuevo, te invito a contestar la misma pregunta. En el tema es, ¿tú crees que es vital en el tema de la remodelación de los espacios urbanos, básicamente? El tema de la participación ciudadana de los vecinos que se ven involucrados. Claro, por ejemplo, en el Parque de la Quinta Normal hubo un gran movimiento de personas y comunidades bien organizadas que defendieron la Quinta Normal, y árboles los defendieron y no hubo caso. O sea, pero se logra. Y, por ejemplo, en el Parque Portales, que está ahí mismo, que en el fondo es un parque longitudinal que remata en la Quinta Normal, querían hacer lo mismo, pero la gente se levantó y contribuimos a que se generaran las argumentaciones objetivas para que no se pudiera hacer el parque. Y parte de esas objeciones eran ambientales y también sociales. Espérate. Ahora, la participación es importante, que la gente esté informada, pero se ve mucho que la información pasa por el proyecto. Yo te informo el proyecto y ahí estás informado, pero no. Resulta que las personas piden cosas a veces que son contraproducentes. Por ejemplo, en un parque en Peñalolén, la gran problemática es que la gente se junta a tomar en la noche, dejan basura y son anticivilidades. Entonces pidieron asientos unipersonales. Imagínate un asiento unipersonal en la zona de juego. Solo puede ir una persona, con los niños solamente puede ir un niño, si se cansa el niño, ¿quién se sienta? Entonces, informar a la población. Ahora, es complicado lograr entender cuáles son las aspiraciones y cómo se materializan esas aspiraciones en el proyecto. Por ejemplo, este tema de los asientos unipersonales tiene que ver con la seguridad. Entonces, ¿cómo resuelves el problema de la seguridad más allá de poner un escaño unipersonal? No estás resolviendo. Y lo que va a pasar con esos escaños unipersonales es que las personas se van a tomar el parque y van a llegar con sus propios asientos. Vamos ahora a las consecuencias. Algo ya hemos esbozado, pero en este poco tiempo que nos queda, vamos ahora a las consecuencias de este tipo de diseño espacial o arquitectónico respecto de los usuarios. ¿Qué significa en términos de su uso o goce comillas, triunfo del hormigón? Claro. Volviendo a la participación ciudadana,
muy importante para la gente tener espacios de esparcimiento. Entonces entienden esos espacios de esparcimiento y se los dan como placas de cemento, porque empieza a culturizarse la gente con respecto a eso. Empieza a normalizarse el hecho de que las áreas verdes son cementadas y no vegetadas, que en el fondo te hacen un contraste, te contrastan la realidad urbana con respecto a la realidad natural y no tienes la posibilidad de entrar ahí. Ahora, cuando tú tienes un área verde, tienes servicios. La vegetación provee de servicios. ¿Cómo cuáles? Ya. Primero, oxigena. Libera oxígeno, captura carbono, porque la retiene, no lo devuelve. Humedece el aire, lo que implica una baja de temperatura ambiente. Bajo un dosel arbóreo tú puedes tener varios grados Celsius menos que en una zona cementada. Por ejemplo, en una placa de cemento podemos alcanzar a tener 57 grados a 32 grados Celsius ambiente, versus una zona vegetada que puede llegar a tener 23, 24 grados a la misma temperatura ambiente. Entonces, realmente bajo un dosel arbóreo es importante. Ahora, el hecho de que alcance mucha temperatura puede generar un golpe de calor. Entonces la gente no ocupa hay muchas horas en que no se ocupan estas áreas y además generan calor, y la vegetación, además de contribuir a enfriar el ambiente, genera otros servicios que son ecosistémicos. Entonces, por ejemplo, lo primero que genera la vegetación son bichitos y flores y semillas y etcétera, que atraen a las aves. Y las aves son los principales vectores de sistema ecológico, entonces generan sistemas ecológicos en la ciudad. Por otra parte, el verde y el aire filtrado de la vegetación, el oxígeno, el aire limpio, genera un bienestar en las personas. Por eso es importante que hayan 9 metros cuadrados de áreas verdes por persona según la OMS, porque en el fondo la gente no solamente necesita respirar, sino que también necesita espacios de conectarse con la naturaleza. Y consigo mismo y con los otros, ¿no? Porque una gran consecuencia también pudiera ser de que de estos grandes diseños o espacios llamémoslo de tránsito por todas las incomodidades que prestan, evitan la socialización. Claro, porque además los asientos suelen ser jardineras, estas jardineras que separan la naturaleza, la vegetación del espacio multifuncional. En cambio, los escaños, los asientos que caben 4 personas, te invitan a conversar. En cambio, por ejemplo, este parque donde van a haber asientos multifuncionales evitan la socialización, no puedes socializar. ¿Dónde está la conversación con el vecino? Oye, tengo una pregunta. Ya tenemos bien hecho el diagnóstico, sabemos las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. Me gustaría saber cómo se puede mitigar esta tendencia. Bueno, pasa por un cambio de paradigma a esta altura del partido. Porque cuando vemos parques antiguos, por ejemplo el Central Park o el Parque Balmaceda, el Forestal, sí, bien, lo hicieron arquitectos, pero estos arquitectos eran naturalistas, eran biólogos, eran botánicos. O sea, antes la gente no tenía una sola disciplina, tenía varias disciplinas. Son grandes creadores porque manejan mucha información, muchos ámbitos. Entonces pueden hacer un parque, porque pueden moverse con la vegetación, pueden generar espacios que estén determinados por la vegetación. Si tú te fijas en el Central Park, hay una cantidad de vericuetos enorme. No hay líneas rectas, la única línea recta es una de borde, que es para, digamos, administrar el parque. Pero el resto son puras líneas curvilíneas que se cruzan y arman senderos, etcétera. El parque forestal tiene una línea, un eje, ¿no es cierto?, de paseo, pero la gran parte del parque está lleno de sinuosidades.
Entonces, y tiene parterres importantes donde la gente se puede tirar a descansar, a comer, a jugar a la pelota, etcétera. Bueno, yo creo que a todos quienes nos escuchan le quedaron muy claras las ventajas y las desventajas de cada uno de este tipo de diseño. Es Francisca, que es difícil después de mucho tiempo haciendo estas áreas duras y que escinden la naturaleza del espacio físico donde se ocupa, donde las personas están, es muy difícil volver a diseñar con la vegetación. pero podría ser, por ejemplo, que los llamados a licitación de organismos públicos como el Serviu, ¿cierto?, contemplaran algo nuevo, digamos, Y que que no jugaran como con la tendencia de minimizar el espacio de la vegetación. Y las carreras también destinadas un poco a sacarse de encima estos conceptos de multifuncionalidad. Porque una de las características de un área verde, como te decía, es la zonificación. Zona, uso para la gente. Imagínate, en Central Park, el primer parque zonificado. Entonces las lagunas eran para que las mujeres con los niños fueran a descansar, a pasear. Y lejos de los hombres para que estuvieran protegidas. O sea, tenía cosas así. Entonces, hoy día eso no existe la protección. No existe protección. Entiendo. Zonificación versus multifuncionalidad. Francisca, muchas gracias por esta interesante conversación. No sé si quedó algo en el tintero que quieras agregar. No, esto es bastante concreto porque son varias cosas, digamos. El cemento produce calor. El cemento hay que lavarlo. Y eso genera mugre, agua mugrienta que escurre. Y la que llega a la tierra escurre y contamina y llega a las napas y contamina las napas. Genera calor, lo que significa que tampoco puede ser usada en las horas de calor. Porque imagina, como profesora de estudiantes de arquitectura, siempre los saco a pasear con instrumentos de medición de ambiente. Entonces, hemos medido estas temperaturas de 57 grados, las he medido con estudiantes. Y en una de los terrenos que hicimos, de los trabajos de campo, levantando temperatura, a una estudiante se le derritió un zapato. Para que tú imagines la cantidad de temperatura que almacena una superficie dura, cementada o un cerámico también, versus el paseo, bueno. Una capa de vegetación, Está también la accesibilidad universal. Entonces ahí empiezan también las problemáticas, porque en el fondo tienes que tener senderos que sean duros para que las sillas de ruedas y las personas que andan con muleta o las personas que andan con el palito, con el bastón, las personas ciegas que andan con el bastón, no choquen, no puedan seguir un sendero marcado, ¿no es cierto? Y sea leve la circulación, o sea, no sea complicada. Cuando hay maicillo, que es blando, si no está bien manejado, se producen acumulaciones de agua y barriales, etcétera. Entonces, hay contradicciones entre el uso y este tipo de materiales que se usan. Pero, por ejemplo, en Corea, los paseos son duros, pero son paseos que ocupan 1,5 metros, 2 o 3 metros cuando mucho. Sí, no hablamos de tanta extensión de superficie. No hablamos de una gran superficie. Ahora tú me hablabas de la Alameda, la gran explanada de la Alameda que van a hacer. Francisca, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Así que te agradezco de verdad esta interesante conversación. Y a todas y todos, muchas gracias y los invitamos prontamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias, Francisca.